Buenos días a todas las personas que están o acaban de ingresar a esta sesión en vivo. Mi nombre es Ángela María Sánchez, yo trabajo en el programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y en la mañana de hoy nos hemos reunido para poder contarles a ustedes cómo elegir el programa a su medida, es decir, todo el proceso de búsqueda y selección de posgrado en el exterior. Durante esta sesión, Johanna Torres nos va a estar acompañando. Johanna también hace parte del programa de Consejería Académica y pues nos va a dar la información inicial que es esencial para que ustedes puedan elegir su programa, tener un proyecto de estudios exitoso y posteriormente, hacia el final, leeremos algunas preguntas. De todas maneras, las preguntas las pueden ir dejando en el chat a medida que la sesión avanza y mis compañeras estarán ahí respondiendo las preguntas correspondientes. También los invitamos fuertemente a que ingresen a la sección de eventos de nuestra página web para que estén pendientes y se inscriban a los siguientes eventos que tendremos todos los martes y jueves de enero y de febrero a las 11 de la mañana y que están relacionados con la convocatoria del programa Crédito Beca 2021. Así que sin más, Johanna, buenos días y puedes empezar. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos nuevamente y verlos otra vez en esta sesión. Como comentaba Ángela anteriormente, nosotros hacemos parte del equipo de Consejería Académica. En el chat están otras personas también de Consejería Académica y de la convocatoria. Y el objetivo de la sesión de hoy es contarles cómo escoger el mejor programa para cada uno de ustedes. Es decir, esto es un proyecto personal, es un proyecto en el que ustedes son quienes deciden a dónde y qué quieren estudiar. Y más que hablar de cómo Colfuturo califica los programas, hoy lo que vamos a hacer es una especie de consejería académica para guiarlos en ese proceso de hacer una buena elección. La calificación de los programas vamos a hablarlo en la sesión del martes a las 11 de la mañana, entonces hoy yo no me voy a centrar en decirles cómo Colfuturo califica los programas, lo que me voy a centrar es en explicarles cuáles deberían ser los elementos que ustedes deberían considerar cuando están decidiendo a qué universidades postularse. Entonces, como mencionaba Ángela, yo realmente quiero que esto sea más conversación que yo contándoles. Voy a brevemente darles como una introducción de consejería académica de cómo escoger ese programa, pero después vamos a pasar a leer sus preguntas en el chat. Entonces, empecemos. Como les decía anteriormente, este es un proyecto personal. Ustedes ya todos son mayores de edad, ya todos son adultos. No es como cuando uno hace su pregrado, que seguramente todavía es muy joven y muchas veces los papás son quienes lo guían a uno en qué es lo que debería estudiar o qué es lo que tiene que estudiar. Muchos estudiantes dicen, yo estudié Derecho porque mi papá era abogado y me tocó estudiar Derecho, pero la maestría o el doctorado es lo que al final realmente va a marcar su ruta laboral. Entonces, esta es la oportunidad de profundizar en el tema que a ustedes les gusta o de redireccionar su vida profesional. Y por eso es que es tan importante hacer una buena elección. El primer ejercicio que cada uno de ustedes debe hacer es sentarse y pensar qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cuáles son sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y con base en eso ya empezar a decidir. Miren en esos puntos, por ejemplo, cuáles eran sus clases favoritas en su pregrado, cuáles son en su tema laboral las áreas que más les ha gustado desempeñarse. Piensen que cuando ustedes van a hacer su maestría y su doctorado van a tener que dedicarse de tiempo completo a estudiar y va a ser súper demandante, van a estudiar seguramente en otro idioma, la mayoría va a estudiar en otro idioma. Entonces, por eso es que es tan fundamental hacer lo que a uno le gusta, elegir y estar seguro qué es lo que a uno le gusta para poderse dedicar de tiempo completo a ese estudio. Ya una vez ustedes tienen como ese objetivo y esa ruta profesional de qué es lo que quieren, ahí es el momento en el de que ustedes ya deben empezar a buscar cuál es la maestría o cuál es el doctorado que más les interesa. Piensen que una maestría y un doctorado son distintos. Los perfiles de quien hace un doctorado es una persona enfocada a la investigación, una persona que le gusta leer mucho, que le gusta estar generando conocimiento, mientras que una persona que va a hacer una maestría puede tener diferentes enfoques, puede tener ese perfil de investigador, pero también pueden haber casos en donde ustedes lo que quieren es profundizar y hacer una maestría profesionalizante. El caso de una maestría profesionalizante es, por ejemplo, un MBA, un LLM, una maestría en finanzas, una maestría en salud pública. Usualmente estos son temas que están más enfocados en que ustedes se concentren en profundizar el desarrollo y lo que ya existe para poder diseñar herramientas para su trabajo, mientras que alguien que hace una maestría en investigación o hace un doctorado, pues esta persona tiene un enfoque más de estar leyendo, como mencionaba anteriormente, estar participando en laboratorios, estar escribiendo, estar buscando información para generar nuevo conocimiento.
Entonces, ahí también hay un punto importante y es que ustedes personalmente identifiquen cuáles son sus fortalezas y qué es lo que a ustedes les gusta. Si a ustedes no les gusta investigar, entonces claramente no les conviene hacer una maestría en investigación, sino deberían buscar un programa profesionalizante. Ese es como el otro primer paso. Ya cuando ustedes empiezan a hacer la búsqueda, van a encontrar herramientas como buscadores por países. En la página web de Colfuturo hay una sección en donde ustedes pueden ingresar que se llama asesoría. En esa sección ustedes van a encontrar herramientas para hacer la búsqueda de su programa. Y dentro de esas herramientas van a estar esos buscadores. Entonces los buscadores pueden ser por países, por ejemplo, un buscador de Holanda, entonces Study Holland se llama ese buscador, uno ingresa y ahí lo que encuentra son filtros para empezar a buscar si quiere una maestría o si quiere un doctorado, si quiere que sea en una ciudad, si quiere que sean en los temas particulares en los que quiere. Entonces el buscador lo que hace es empezar a darles esa información para que ustedes puedan empezar a visitar páginas web de programas y a hacer esa, digamos que esa preparación. La sugerencia que también les hacemos como consejeros es que hagan un Excel y en ese Excel lleven el registro de todas esas búsquedas que están haciendo. Entonces, allí identifiquen, por ejemplo, cuáles son los costos, cuáles son los requisitos de admisión, cuál es el énfasis del programa, cuáles son las opciones que ustedes van a tener para hacer prácticas laborales, si es de su interés hacer una práctica laboral, contactos y asociaciones que tenga el programa con la industria en la que ustedes se van a formar, todos esos elementos que les van a ayudar después a tomar una mejor decisión y por eso el Excel es clave, porque ahí pueden ir recopilando la información de lo que van decidiendo. Aquí hay una cosa en la que les pido estén muy concentrados y es que recuerden que Colfuturo cuando ustedes se postulan deben hacerlo con un solo programa. Es decir, en la convocatoria de Colfuturo ustedes solo van a poder llenar el nombre de un programa y de una universidad. Sin embargo, lo que les aconsejamos es que, como este es un proceso que toma tanto tiempo, cuando se postulen mínimo a 3 universidades y máximo pues a 8 o 15 lo que ustedes puedan. Tenemos casos de personas que se postulan a 15 universidades. Entonces, la idea es que esas universidades que ustedes elijan para postularse sean todas de similar calidad. Es decir, no piensen como postularse a una universidad súper alto perfil como el London School of Economics y una que no sea tan popular como una universidad en Bolivia, por ir a un ejemplo extremo. Claramente no es lo mismo estudiar en el London School of Economics que estudiar en una universidad en Bolivia. Entonces, la idea es que si ustedes aplican al London School of Economics, busquen otras similares como la Universidad de Monash en Australia o la Universidad de Columbia en Estados Unidos, digamos que todos tengan un estándar similar de calidad. Esta recomendación se las hacemos obviamente pensando en su perfil profesional, pero también pensando en el proceso de Colfuturo, porque recuerden que nuevamente cuando se postulen a Colfuturo lo van a hacer solo con un programa. Entonces la idea es que si Colfuturo lo selecciona con ese programa que ustedes se postularon, pero por alguna razón no los aceptaron o ustedes recibieron una mejor oferta de otra universidad y se quieren ir a otro programa, nos puedan decir que quieren cambiar el programa y nosotros, si la calidad es similar, les vamos a decir que se pueden cambiar. Pero en el ejemplo que les decía, ustedes se postularon con el London School of Economics, pero su otra opción es la Universidad X en Ecuador. Entonces, ahí el cambio va a ser que no, porque claramente, sin decir que Ecuador no tenga buena calidad, pues no va a ser lo mismo que el London School of Economics. Entonces, por eso lo importante ahí es que siempre se aseguren de estar trabajando con universidades y programas que tengan calidad similar. Hay otra herramienta de búsqueda que pueden utilizar y son los rankings. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que Colfuturo maneja los rankings y hace la selección con rankings. Entonces, cuando están haciendo esta búsqueda, cuál es el programa que más se ajusta a sus intereses, es importante que miren qué tan bien posicionada está esa universidad en el ranking específico del área en la que ustedes van a estudiar. Van a encontrar que hay rankings en ingeniería mecánica, en matemáticas, en física. Entonces, si esos son busquen el tema de estudio, busquen un ranking en ese tema de estudio y miren que también sale la universidad. Aquí sobra decir, obviamente, que entre más arriba esté la universidad en esa lista, pues mayor es la calidad y mayores van a ser las opciones dentro de una evaluación, tanto que ustedes hagan como que haga Colfuturo. Es, digamos, como una gran introducción que quería hacerles, como un contexto de cuáles son las estrategias y cuáles son los elementos claves que deben buscar cuando están seleccionando su programa. Entonces, yo creo que empecemos con algunas preguntas en el chat o algunas preguntas que hayamos identificado en nuestras consejerías que son repetitivas. Sí, Joana, claro. Hay una pregunta en el chat que nos hace María y así puedes volver a mencionar los puntos claves que deberían incluirse en el cuadro de seguimiento. Claro que sí. Bueno,
Empiecen con los datos básicos como nombre de la universidad, nombre del programa, título del programa que van a recibir, entonces es un Master of Science, es un Master of Arts, es un Master de investigación. Lo otro también que deben colocar ahí que suena poco lógico, o sea, digamos que suena obvio, pero a veces es el error, y es no olviden colocar el sitio web. Muchas veces les va a pasar que ustedes navegan y navegan y navegan, encuentran la página perfecta, entonces esa es la página que ustedes deberían copiar y pegar en su Excel, porque después tendrían que repetir el proceso cada vez que quieran buscar la información. Entonces, el sitio web, el correo electrónico de la oficina de admisiones o del contacto. Esto es otro punto también que les quiero recomendar, y es contacten a las universidades. Es importante que uno empiece como de alguna forma a marcar presencia, porque si uno empieza a hacer preguntas, entonces lo van a empezar como de alguna forma a identificar, y cuando manden su postulación, ya ellos van a saber que ustedes han hecho como una investigación exhaustiva de ese programa. En ese punto también quisiera recomendarles que tengan mucho cuidado con las preguntas que hacen, y se los hago también en el sentido con la experiencia que tenemos en Colfuturo. Hay muchas personas que nos escriben diciéndonos cuándo abre la convocatoria de Colfuturo o cuándo cierra la convocatoria de Colfuturo. Esa información está en la página web, entonces ustedes pónganse en los zapatos de una persona que está en una oficina de admisiones, que recibe 100, 200 correos al día, y le hagan una pregunta que es obvia y que está en el sitio web. Entonces la sugerencia en este punto es: préndanse la página web del programa, o sea, asegúrense de haber leído todo lo que está en la página web del programa que ustedes quieren cursar, y cuando contacten a la oficina de admisiones, pregunten cosas que no estén en la página o que no hayan sido claras para ustedes después de leerlas en la página. Por ejemplo, decir como entré a su página web, encontré esta información, pero no me queda claro este punto. Eso es muy distinto. Entonces, recuerden siempre ponerse como en esos zapatos del profesor o de la oficina de admisiones o del programa de quien está recibiéndoles ese correo, porque reciben miles de correos al día. Lo otro también que pueden poner en ese Excel es cuánto vale el programa, cuáles son las fechas de postulación, hasta cuándo tienen para mandar su solicitud, cuáles son los requisitos que les piden para ser admitidos en el programa, y ya aparte de eso, todo lo que es importante para ustedes. Entonces, por ejemplo, a qué bibliotecas van a tener acceso, cuáles son los laboratorios, cuáles son las opciones de práctica, todo lo que para ustedes es clave. Inclusive mi sugerencia es: pongan puntos que no sean del programa, como por ejemplo características de la ciudad en donde ustedes irían a vivir. No es lo mismo vivir en Londres que vivir en Bath o vivir en Sussex. Londres es la capital, tienen acceso a museos, arquitectura, charlas. En Bath, seguramente que es una ciudad más universitaria, pues va a haber menos acceso a eso. Entonces pongan también esos elementos que para ustedes serían importantes al momento de tomar la decisión de en dónde van a estudiar y en dónde van a vivir ese año o 2 años que dura su programa. Gracias. Una de las preguntas que usualmente nos hacen es el tema del programa en relación con la fuente de financiación o las becas. Usualmente nos preguntan si lo primero que debo hacer es identificar dónde hay becas y ahí sí aplicar el programa. ¿Qué nos puedes hablar sobre esa relación? Una cosa muy importante es recuerden que este es su proyecto de vida. Entonces aquí no es que yo me acomode a la beca, es que la beca se acomode a mí. Yo siempre hago la comparación que el programa de posgrado que uno hace es casi tan importante como la decisión de tomar con quién se casa uno o qué casa compra, porque es que este posgrado que ustedes tomen ya es la decisión que va a marcar su vida académica, su ruta profesional. Entonces, por eso es que ustedes no se tienen que acomodar a la beca, sino que la beca se tiene que acomodar a lo que ustedes quieren. Eso es el primer punto. Y lo otro es, ¿qué va primero? Si aplicar a la universidad o tener la beca. Cuando ustedes empiecen a hacer la búsqueda, van a encontrar diferentes tipos de becas. Dentro de las universidades van a tener opciones de becas y de financiación. Entonces, ahí, cuando estén leyendo la información de su admisión, se van a dar cuenta que hay universidades que para postularse a las becas les ponen unas fechas específicas para mandar su postulación. Es decir, como van a ver que dice que tiene 2 fechas, una el 1 de diciembre y otra el 1 de marzo. Lo que pasa es que quienes se postulan antes del 1 de diciembre van a tener la opción de competir por esos apoyos académicos dentro de la universidad, y los que lo hacen antes del 1 de marzo no compiten por eso. Entonces ahí digamos que tengan en cuenta eso si ustedes están interesados en competir por las becas de las universidades, y la universidad hace esa diferencia porque hay unas que no lo hacen, entonces no es necesario pues tener en presente ese dato. Hay otro tipo de becas como son las becas gubernamentales, en donde algunas les dicen como tiene que postularse 1 año antes de empezar el programa. Por ejemplo, es el caso de la beca Chevening. Ustedes se postulan primero a la beca Chevening y después se postulan a la universidad. Hay otras becas, Fulbright es muy similar también a esta beca Chevening, donde uno primero se postula a la beca Fulbright y después a Chevening. Por ejemplo, el caso de Colfuturo es en paralelo o antes, es decir, si ustedes
están en este momento postulándose a la universidad, también se van a estar postulando a Colfuturo, entonces van a estar esperando como las dos respuestas. Y también se puede dar el otro escenario, que todavía no se han postulado y se postulan primero a Colfuturo. Entonces ahí el tema de la financiación y el programa es como entender cuáles son las opciones, conocer cada una de las becas y tener muy presente en qué momento se deben postular. Perfecto, Joana, muchas gracias. Tú nos contabas ahorita que es importante tener varias opciones de programa, pero ¿nos puedes hablar por qué? Es decir, ¿qué pasaría si yo solamente elijo un programa y me quedo con él y nada más? Bueno, esta es una sugerencia como tratando de evitar el riesgo de que les digan que no. Supongamos que solo aplican a un programa y la universidad no los acepta. Entonces ahí les toca esperar un año más para poder hacer un proceso de postulación nuevamente. Mientras que si se postulan a 3 universidades, tienen la posibilidad de que alguna de las 3 les diga que sí, que las 3 les digan que sí o 2 les digan que sí. Por eso es que es importante como tener varias universidades para que no pierdan el tiempo y si una les dice que no, tengan la opción de elegir otra. Referente a los rankings, por ejemplo, que son una forma de buscar programa, ¿todos los rankings son iguales o debería tener en cuenta algo en particular para hacer esa búsqueda inicial del programa? Bueno, no todos los rankings son iguales y ese es el primer consejo y es lo primero que hace Colfuturo para decidir qué rankings va a utilizar y es conocer la metodología del ranking. Cuando ustedes ingresan a la página web de un ranking van a encontrar que ahí les explican ellos con base en qué criterios elaboraron ese listado que muestran como ranking. Entonces, por ejemplo, QS es un ranking que tiene en cuenta opinión de los profesores, opinión de los empleadores, recursos de publicaciones, a veces digamos que diferentes factores, entonces busquen que esos factores sean factores objetivos. Eso es un factor objetivo porque es una persona tercero dando una opinión sobre un programa. Hay un ranking que se llama Webometrics, que la metodología es por descargas en la página web. Entonces, ¿cuánta gente ingresa a la página web y descarga documentos? Eso no es objetivo, o sea, realmente eso no muestra ningún tema de calidad. Entonces, lo primero que deben hacer siempre que van a consultar un ranking es ver la metodología con que lo elaboraron y ver si esa metodología se ajusta a lo que ustedes quieren. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un doctorado o una maestría en investigación, seguramente un ranking como el de Shanghai va a ser más importante para ustedes porque ese ranking mide netamente investigación. O sea, sus principales criterios para elaborar el listado son temas de investigación, premios Nobel, publicaciones, citaciones, entonces esos rankings. Eso es lo primero, conocer la metodología. Y lo segundo es buscar rankings que sean específicos para su área de conocimiento cuando existen, porque es muy fácil encontrarlos para ingeniería, para administración, para derecho, para economía, pero no es fácil encontrarlos para artes o para arquitectura. Entonces, en los casos en que no es fácil encontrar un ranking, ustedes van a tener que usar otro tipo de evaluación que más adelante pues podemos contar cuál es. Pero eso como en general de los rankings, conocer la metodología que utiliza el ranking y buscar un ranking específico para el tema de conocimiento en el que ustedes se quieren formar. Perfecto. María nos hace una pregunta. Ella dice, si ya contamos con un máster, María, y quiere mejorar el perfil, pero al buscar las universidades ve que hay dos opciones. La primera, que sea una universidad top, o la segunda, son universidades con un buen currículum, pero que no están en los primeros puestos del ranking. ¿Qué debería tener en cuenta al elegir entre estos dos caminos? Asumiendo además que la universidad top pues, tendrá un costo seguramente más elevado que la segunda opción. Bueno, entonces voy a contestar lo que no dije en la anterior y es en ese caso que pregunta María, pues cuando no está en rankings o está muy abajo en rankings, la sugerencia es hacer una evaluación que nosotros llamamos por puntos y es una evaluación cualitativa. Entonces, ¿qué mira uno en una evaluación cualitativa? ¿Quiénes van a ser los profesores? ¿Cuál es la hoja de vida de esos profesores? Siempre es importante ver que los profesores no sean graduados de la misma universidad en donde ustedes van a hacer la maestría. Por ejemplo, si yo voy a estudiar en la Universidad de Navarra, lo que yo quisiera es que mis profesores sean de diferentes universidades. Entonces puede ser que unos están graduados en la Universidad de Navarra, pero hay otros que se graduaron de, no sé, de la Universidad de la Sorbonne, otro que se graduó de Warwick, bueno, diferentes instituciones. Entonces busquen eso, como que los profesores tengan experiencia en diferentes instituciones y que hayan estudiado en otras universidades diferentes a la que ustedes se van a estudiar. Lo otro es, miren también cuál es el perfil de ingreso. Entonces, cuáles son los requisitos que le están pidiendo a las personas para ser admitidas. No es lo mismo que a mí me digan, mándeme su hoja de vida y al otro día me llegue un correo electrónico diciéndome, Joana, felicitaciones, ha sido admitida, a un programa en donde me dicen, Joana, tiene que mandar un ensayo, tiene que mandar un examen del TOEFL con un puntaje de 100,
tiene que mandar unas recomendaciones, tiene que tomar un examen específico. Ahí claramente el filtro de ingreso es más competitivo y eso lo que a mí me garantiza es que quienes van a ser mis compañeros de clase van a ser personas inteligentes que pasaron por ese filtro como yo y van a poder aportar a mi clase y a mi dinamismo. En el que me pidieron la hoja de vida solamente, entró cualquiera, o sea que puede llegar a ser una señora grande que tiene mucha experiencia con un muchacho recién egresado que nunca ha trabajado, entonces ahí digamos que las clases no van a ser tan chéveres y ustedes van a estar perdiendo su inversión y su plata. Entonces eso también es importante en la parte cualitativa. Otro elemento en la parte cualitativa es, dependiendo de su área, miren la infraestructura, acceso a laboratorios, publicaciones, acceso a bibliotecas, perfil de los egresados cuando tengan esa información, sobre todo, por ejemplo, los que van a estudiar temas de MBA y de administración. Ahí miren en dónde están trabajando los egresados, cómo se duplicaron o qué pasó con sus salarios en los MBAs. Las páginas web de las universidades top o de las universidades, digamos que de buen perfil, les van a decir cuando el estudiante ingresaba, el promedio del salario era $1,000 y después de que se graduaron de la maestría, el salario es $1,500 o $2,000. Entonces, a eso nos referimos con lo cualitativo. Todos esos elementos que no están en un ranking y que ustedes en su quehacer profesional saben que le dan valor agregado a ese programa. Quiero aquí aprovechar para decir que Colfuturo no los va a descalificar ni les va a dar menos calificación si su programa no está en un ranking, pero tiene estas calidades académicas. Entonces, por ejemplo, yo les decía que en artes y en arquitectura usualmente no hay rankings. Entonces, en artes la calificación de los programas la hacemos con estos criterios cualitativos. Gracias, Joana. Y relacionado con algo que acabas de mencionar, Felipe nos está haciendo esta pregunta. ¿Cuál sería la sugerencia a la hora de elegir una maestría o un doctorado en relación con la inserción laboral al regresar? El interés de él es hacer un doctorado, pero teme que, digamos, que al pasar directamente del pregrado al doctorado pueda ser contraproducente a la hora de la vinculación al regresar. Me encanta la pregunta de Felipe porque me da la opción como de hacer introducción, de hablar de 3 temas. El primero es lo que él menciona de la reinserción laboral. Cuando uno va a hacer una maestría o un doctorado en el exterior, una de las expectativas es que cuando vuelva a buscar trabajo, pues encuentre una mejor oportunidad, le den mejor salario, o sea, uno tiene unas expectativas laborales a veces muy altas. Esa información laboral solamente la conocen ustedes en su campo de conocimiento. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué pasa con los arquitectos? No tengo ni idea, yo no trabajo en arquitectura, no me muevo en ese gremio, pero el que va a estudiar arquitectura sí sabe cómo funciona eso y ahí lo que pueden hacer es usar de referencia a sus jefes, a sus compañeros de trabajo, a sus colegas y preguntarles qué tanto impacto tiene hacer una maestría en el exterior. Si yo hago una maestría en arquitectura en el exterior, ¿qué tanto se me puede duplicar el salario? Yo les cuento experiencias de beneficiarios de Colfuturo y es que sabemos que hay áreas en que hacer un posgrado en el exterior no marca un impacto en el salario. O sea, no va a cambiar la situación salarial por haber hecho un posgrado en el exterior. Pero puede ser que no cambie en el tema laboral, pero personal y académicamente es una ganancia inmensa. O sea, quienes no han tenido la oportunidad de estudiar y vivir fuera, cuando estén allá se van a dar cuenta que así uno no gana esa parte económica, lo que ganó a nivel personal tiene más valor que la plata. Entonces, digamos que eso es el primer paso. Miren en el tema laboral dentro de su área, con sus colegas, con sus jefes, qué tanto impacto y qué tan bien recibida va a ser esa maestría o ese doctorado cuando vuelvan a Colombia. Ese es un punto. El otro es lo que él dice que una diferencia entre una maestría y un doctorado. Un doctorado es un programa que dura de 3 a 5 años y ustedes van a investigar. O sea, un doctorado va a crear conocimiento, va a inventarse, va a descubrir cosas nuevas, va a generar nuevas teorías que todavía no existen en su área de conocimiento, mientras que una maestría es un programa de mucha más corta duración, de 1 o 2 años, aunque pueda tener un componente investigativo, no es tan importante como el del doctorado, no es tan impactante como el del doctorado. Entonces, esa es la gran diferencia y también en la personalidad. No todo el mundo nació para investigar. Entonces, si a ustedes no les gusta investigar, claramente descarten el doctorado, porque ahí un doctorado es una persona que tiene que ser muy autónoma en su trabajo, tiene que estar leyendo, tiene que estar participando en conferencias, va a tener un supervisor que lo va a estar mirando de vez en cuando, pero es un supervisor que, como su nombre lo indica, los va a guiar y va a ver qué es lo que ustedes están haciendo, pero no les va a decir absolutamente nada de cómo hacer o no hacer las cosas. Entonces, esa es la diferencia fundamental. En el tema de Felipe, que él decía que quiere hacer su doctorado, la invitación es eso, averíguate con profesores de tu universidad, con tus colegas, qué tanto impacto tiene para que sepas pues si se ajusta a lo que tú estás planeando para tu vida personal y laboral. Listo, Joana, muchas gracias.
La siguiente pregunta tiene que ver en relación, tú lo mencionabas muy al principio de la charla, en que hay unos programas que tienen un enfoque investigativo y unos que no. ¿De qué forma las personas que buscan programas en las páginas web pueden identificar si es un programa investigativo o si, por ejemplo, es un programa profesionalizante? Claramente eso se los va a decir la página web de la universidad en dos cosas. Uno es en el currículum. Entonces, cuando ustedes vean las clases que van a tomar, ahí se van a dar cuenta, digamos, que si van a hacer clases más enfocadas en teoría y en estudios de casos que en investigación. Y lo otro es que cuando ustedes hagan la búsqueda, también van a ver que la mayoría de programas les dicen perfil del egresado. Entonces, ahí les van a decir como los egresados en este programa hacen tales cosas. Ahí también les puedo dar una referencia de cuál va a ser como lo que usted, cuál sería su expectativa después de terminar. E igual, los mismos textos de las páginas web de los programas les dicen si el programa es investigativo o no. Y también lo pueden notar, por ejemplo, si les dicen como vamos a hacer pasantías en compañías en donde usted va a tener la oportunidad de trabajar con este equipo, y eso también les da como un poco de perspectiva de si es investigativo o no. Y finalmente, si leyeron, no quedó claro o no había la información, nuevamente el mejor punto es la oficina de admisiones o la oficina del programa. Manden correo muy puntual diciendo, leí en la página web, no entendí, por favor, me puede aclarar o complementar esta información. Gracias. Otra de las preguntas que usualmente nos hacen es relacionada con si el programa que van a estudiar las personas está acreditado en su país de destino o en el país de destino, y si el hecho de que aparezca en algún ranking internacional ya da esa certeza de que está acreditado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, varias cosas al respecto. Uno es que esta pregunta es importante por el tema de la convalidación del título que ustedes harían al regresar a Colombia después de hacer su maestría o su doctorado. Lo primero es que el ente rector de esto y la única entidad autorizada para hablar del tema de las convalidaciones es el Ministerio de Educación Nacional. Ellos tienen una página web en donde está toda la información de las convalidaciones, tienen una cartilla por países, por los principales países a donde van los colombianos. Entonces leer esas cartillas por país, por ejemplo, si yo voy a ir a Francia, buscar la cartilla de Francia y ver cuáles son los elementos que el Ministerio de Educación considera para decir si el título en Francia va a ser posteriormente convalidable o no en Colombia. Entonces, eso por el tema de la convalidación. La convalidación usualmente la van a hacer las personas que trabajan en el sector público, que son docentes o que son investigadores. O sea, ellos con total seguridad les van a decir que cuando vuelvan a Colombia tienen que convalidar. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente como no piense que porque usted trabaja en el sector privado no tiene que convalidar el título. Usted no sabe si después va a querer pasar al sector público o va a tener que pasar al sector público. Si su empresa privada va a tener que licitar con el gobierno, entonces va a tener que convalidar el título. Entonces, mi sugerencia es siempre piensen en convalidar el título al volver a Colombia. Lo otro que es importante, y ya respondiendo un poco más directo a la pregunta, es cómo saberlo. Entonces, dependiendo del país, por ejemplo, España tiene una página en donde que se llama el RUCT o ANECA, en donde ahí sale la lista de las universidades y los programas que están acreditados y reconocidos por el gobierno español. Si su programa no aparece en esa página web, significa que es un título no oficial o propio y no es reconocido por el gobierno español, lo que significa que después cuando vuelvan a Colombia, el gobierno colombiano tampoco se los va a convalidar. Cuando van a otros países, la cartilla del ministerio es de muchísima utilidad. Sin embargo, la sugerencia también es mirar, por ejemplo, Estados Unidos también tiene su página web para las acreditaciones y se me olvidó, justo en este momento no me acuerdo cómo se llama la de Estados Unidos, pero CHEA, la CHEA. Entonces ahí también ustedes miran y también pueden encontrar esa información. La mejor fuente también de información es la misma universidad. Pregúntenles si el título es reconocido por su gobierno. Sí, y para todos, en el chat acabo de poner el link para que puedan ver las 20 cartillas que hay actualmente en la página web del Ministerio de Educación. Por ejemplo, para Carmencita que está preguntando, en ese link hay una que dice España y dentro de esa cartilla explican toda la información y hablan y referencian a ANECA y al RUC que mencionaba Joana. También aprovecho antes de la siguiente pregunta para hacer una cuña y recordarles a todas las personas que han ingresado que durante todos los martes y jueves de enero y febrero, bueno, lo que queda de enero y todo febrero, a las 11 de la mañana tendremos más charlas informativas sobre la convocatoria. Tendremos, por ejemplo, sobre convenios, sobre cómo Colfuturo va a evaluar los programas de posgrado y sobre el presupuesto. Estas serían entre la próxima semana y la primera semana de febrero. La siguiente pregunta, Joana, entonces, es
Si alguien no tiene ni idea de por dónde empezar a buscar en la página web de Colfuturo, ¿hay alguna herramienta o base de datos donde pueda al menos tener una idea de qué programas existen, qué universidades podrían ser las más, digamos, solicitadas por área de estudio? Sí, y voy a hacer algo, espero que no generar un caos y les voy a compartir la página para mostrarles directamente. ¿Están viendo mi página? Sí. Bueno, entonces la mejor forma es ustedes ingresan a la página web de Colfuturo, www.colfuturo.org. Aquí van a encontrar esta opción que dice asesoría y aquí van a encontrar esta opción que dice planea un posgrado en el exterior. Entonces, si ustedes ingresan allí, van a encontrar aquí diferentes opciones. Entonces, en la búsqueda de información está como una parte teórica de lo que les estaba contando. Acá está la información de los buscadores, que también les comenté hace poco, por países, y hay alguna información de rankings. Entonces, la idea es que aquí en este sitio ustedes pueden usar eso como referencia para buscar la información. Otra fuente de información que puede ser de utilidad para ustedes que están en el proceso de búsqueda es en la página web de Colfuturo tenemos el directorio de todas las personas que Colfuturo ha financiado. Eso lo buscan en beneficiarios, directorio de beneficiarios y le dicen ver directorio. Aquí ustedes lo que pueden hacer es filtros desde que Colfuturo empezó en 1992 o en la última convocatoria únicamente y pueden empezar a buscar por áreas, por ejemplo, de conocimiento. Si yo voy a estudiar, no sé, matemáticas, entonces puedo poner aquí ciencias básicas, aquí puedo poner el posgrado y le puedo poner, por ejemplo, MAP. Voy a ponerlo en inglés. Entonces aquí lo que me va a salir es, hemos financiado en el 2020, seleccionamos 9 personas que van a estudiar temas de matemáticas y aquí ven cómo se llama el programa, a qué universidad y a qué país va. Esto les da una referencia de qué ha pasado en la selección y digamos que aunque no les garantiza en el 100% de que los vamos a elegir, pues sí saben ustedes que ya hemos tenido ese programa compitiendo y que hay alguna opción de ser seleccionado. Contesté la pregunta, ¿cierto? Porque yo me fui emocionada a la página, pero no sé si contesté. Era justo eso, efectivamente. Y creo que de las últimas preguntas, ya para cubrir todo lo que estaba en el chat, hay personas que están preguntando si tener una universidad que tiene convenio con Colfuturo implicaría necesariamente que tiene un plus, digamos, en esa tabla comparativa o en el proceso de búsqueda de selección y en el proceso también de criterios de selección de Colfuturo. Si puedes hablar de eso, por favor. Bueno, no, la respuesta puntual es no. El hecho de que ustedes se postulen con una universidad con la que Colfuturo tiene convenio no garantiza ni que les vamos a calificar mejor el programa, ni de que los vamos a seleccionar, ni de que tienen valores extra. Recuerden que cuando ustedes se postulan a Colfuturo están compitiendo con 4 elementos. Uno es su promedio del pregrado, el segundo es su maestría o doctorado que quieren realizar. Otro es en los casos que la universidad certifica su posición en comparación con sus compañeros de clase, si lo tenemos y si les favorece, eso lo utilizamos. Si ustedes no lo tienen o no les favorece porque fueron el 20 de un grupo de 25, pues en ese caso no lo vamos a utilizar. Pero si ustedes fueron el primero en un grupo de 100, el segundo en un grupo de 50, en ese caso sí lo vamos a utilizar. Y si no lo tienen, no se preocupen, no lo vamos a utilizar. Y el tercero es un ensayo. Entonces, aquí lo importante es que ustedes, por ejemplo, si tuvieron un promedio de pregrado que no fue muy alto, y uno sabe que no es muy alto porque sabe comparación con sus compañeros cómo fue, o sea, si mi promedio fue 3.9 y mi amiga sacó un promedio 4.4, pues claramente yo sé que el 3.9 no fue bueno, o si yo saqué 4.4 y mis otros compañeros sacaron 4.5, 4.6, pues ahí estoy en un buen promedio. Entonces, lo que les quería decir es que cuando ustedes sepan que su promedio no es muy bueno, asegúrense de elegir un programa de muy alta calidad. De muy alta calidad es que esté bien posicionado en rankings, que tenga acreditaciones, que lo que hablamos de la evaluación cualitativa pues tenga todas esas características de excelencia y asegúrense de escribir un muy buen ensayo para que de alguna forma puedan compensar. Menciono esto nuevamente por el tema de los convenios. Puede ser que ustedes se van a una universidad con la que Colfuturo tiene un convenio como el London School of Economics y hoy todos mis ejemplos les estoy dando con el London School of Economics, voy a cambiarme de universidad, entonces con la Universidad de Monash en Australia. La Universidad de Monash aparece muy bien posicionada en rankings, entonces si ustedes no tuvieron muy buen promedio, la universidad les va a subir un poco. Si al contrario es el escenario que tuvieron un excelente promedio, pues de pronto para ustedes más abajito, un ranking de 50, un ranking de 60,
pues no va a estar mal porque su promedio les ayuda a compensar que ese programa no esté en las primeras posiciones. Un poco ese es el juego de matemáticas para ustedes saber cómo manejar sus chances y aumentar sus posibilidades de ser seleccionados. Listo. Y creería que la última pregunta de un tema que no hemos tocado es sobre con cuánto tiempo de antelación yo debería empezar a buscar programa, como a planear todo el proyecto. Y si tú recomiendas, o bueno, desde Colfuturo recomendamos hacer un cronograma y como qué etapas debería incluir ese cronograma. Bueno, eso es relativo y depende de cada uno y de qué tan avanzado esté en su proceso. ¿A qué me refiero de qué tan avanzado esté con el proceso? Por ejemplo, si ustedes van a estudiar en un idioma diferente a español, el primer paso es asegurarse de uno tener el dominio de la lengua en la que va a estudiar. Entonces, supongamos que van a hacer un posgrado en francés y hasta ahora están empezando a estudiar francés. Esa persona le va a tomar más tiempo todo el proceso porque primero tiene que alcanzar el dominio del idioma para poderse postular a la universidad. Suponiendo eso, pues eso puede ser 1 año o 6 meses dependiendo de qué tan disciplinados y de qué tan, pues, de qué tan bien les vaya aprendiendo ese idioma. Ya una vez ustedes tienen el idioma, nosotros estimamos que el tiempo promedio son 9 meses de anticipación. ¿Y por qué hablamos de 9 meses? Usualmente las universidades abren sus procesos de recepción de solicitudes en octubre. Entonces ustedes para octubre tienen que tener listo lo que les pide la universidad, es decir, los ensayos, las recomendaciones, los exámenes de idioma, las cosas, los puntos específicos. Entonces ahí digamos que el tiempo previo a esa preparación pues cuenta cuando ustedes mandan la solicitud a su universidad. Otro punto es que las universidades van a empezar a hacer las admisiones en abril o mayo. Entonces ustedes hasta ese momento van a saber cuándo, si son aceptados o no. Y los programas inicialmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en la mayoría en Europa, empiezan entre septiembre y octubre. Entonces por eso es que nosotros hablamos de un periodo de 9 meses para empezar el programa. La preparación nuevamente depende de cada uno de ustedes. Mi consejo o nuestro consejo es: este es un proyecto de vida y como les decía, esto marca definitivamente lo que va a pasar con su perfil profesional. Entonces, no lo hagan sobre la marcha, no se enamoren de la primera universidad. O sea, antes de decidir si esa primera universidad y programa que vieron es el ideal, tienen que investigar muchos más para asegurarse de que no había nada mejor a esos primeros programas. Entonces, la sugerencia es, más que un cronograma, es hacer el proceso con mucha disciplina, asegurándose de hacer muy bien la investigación de cuál es el programa perfecto para mí antes de hablar de un tiempo. Hay gente que, como les digo, lo hace en 9 meses, sin embargo, cuando ustedes hablan con esas personas les van a decir, debí haberlo hecho con más anticipación. Perfecto. Creo que hemos ya cubierto todas las preguntas. A todas las personas que han participado hoy, muchas gracias. Los esperamos en los próximos eventos. Y Joana, para terminar, ¿qué nos quieres decir y concluir? Pues yo los quiero, invitar nuevamente a que hagan este proceso con tiempo, no tengan ningún afán. Estudiar no tiene una edad específica, es decir, es mejor no irme a los 25 e irme a los 26 después de haber hecho una muy buena decisión. Es mejor irme a los 40 a no irme nunca. Entonces no se preocupen por el tema del tiempo porque a veces la percepción es que la gente tiene afán de hacer este proceso. Entonces, con calma. Y lo otro es, más que un consejo, quiero cerrar con un punto y es que seguramente muchos de ustedes tienen curiosidad y quieren saber cómo Colfuturo califica los programas. Entonces, el objetivo de esta charla era hacerles esa introducción y el próximo martes a las 11 de la mañana vamos a hablar ahora sí en detalle de cómo Colfuturo califica los programas. Los invito también a que se conecten a esa sesión porque recuerden que la idea es que ustedes jueguen con los 4 elementos del proceso de postulación para aumentar sus chances de ser seleccionados. Bueno, pues gracias a ti, Joana, y a todos. Que tengan una buena mañana y nos vemos entonces el martes a las 11. Hasta luego. Chao, gracias.